¿Te has preguntado verdaderamente qué es la PNL, la programación neurolingüística? ¿Y para qué puede servirte todo esto? Pero hablo de la real, la verdadera, la que va más allá de la superficie. Sé que al principio pudiera escucharse un poco esotérico, algo del mundo del Om y del ocultismo, de esos cuates hippies que todo es energía y buenas vibras. Pudiera ser, pero realmente cuando te pones a investigar a un nivel profundo, en mi opinión, no es tan fácil de comprender la verdadera, la profunda, porque requiere un poco de intuición que necesitas construir. No basta con leer un pequeño articulito en internet o ir a un cursito de 3 horas. Es verdaderamente complejo. Complejo en el sentido de que hay una multitud de elementos que son interactivos, que actúan con lo que ocurre en la PNL. Bien, desde hace aproximadamente 2016, 5 años, he estado leyendo acerca de estos temas y apenas ahora siento que ya puedo comprenderlo a un nivel bastante razonable y aceptable, justo porque me fui hasta el origen. Después de muchos temas, lecturas, cursos en línea, cursos presenciales, etcétera, etcétera, puedo decir con bastante confianza que al final lo he comprendido todo. Bueno, quizás me tomó un poco de tiempo, tal vez para ti es algo que es instantáneo porque a lo mejor eres un genio o no lo sé, todo requiere disciplina para poder comprenderse a un nivel muy muy profundo. Y bien, ¿para qué te puede servir todo esto y de qué se trata? Dicho desde sus creadores en este libro de 1981, que es el número uno, el volumen uno. En ese libro, estas personas que crearon esto, Richard Bandler, Robert Dilts y otros, afirman que la PNL es en realidad el estudio de la estructura subjetiva de la experiencia del individuo. Es decir, ¿qué es lo que hacen las personas en su mente? ¿Qué es lo que imaginan? ¿Qué es lo que se dicen a sí mismos? ¿Cuál es la secuencia y los patrones mentales que se encuentran interactuando en cada momento, en cada ámbito y en cada contexto de su vida? Por ejemplo, estuvieron estudiando a personas que de algún modo tenían una respuesta fóbica a ciertos tipos de estímulos, por ejemplo, una araña, un elevador, el miedo a las alturas, etcétera, y estudiaron a las personas que eventualmente por alguna razón ellos mismos sin ayuda de nadie pudieron precisamente el detener esa respuesta fóbica, es decir, estudiaron lo que hacían en su mente, cuáles eran sus imágenes mentales, qué era lo que se decían a sí mismos, cuál era su experiencia somática, es decir, lo que sentían en su cuerpo, cuál era la secuencia de las cosas, qué hacían primero, qué hacían después, qué había incluso a un nivel más profundo de su identidad, de sus creencias, de sus valores, de sus programas, inclusive meta, sus programas que van más allá de esos programas que de por sí, patrones inconscientes que ya se encuentran a un nivel profundo, de los que no nos damos cuenta que estamos operando todo el tiempo, flujos mentales de operaciones que ocurren en cada instante, cada estímulo que recibes te provoca una respuesta inconsciente. Precisamente como es inconsciente, no te das cuenta de que las haces, pero todos las hacemos. Es decir, si ellos pudieron estudiar, por ejemplo, a esas personas que dejaron de tener ciertas respuestas fóbicas, bueno, se preguntaron qué más podemos estudiar. A lo mejor podemos modelar, es decir, obtener todos esos patrones mentales que realizan las personas exitosas en su ámbito y poder subtraerlos y instalárselos en otras personas. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace el vendedor extraordinario en su mente a un nivel inconsciente? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuáles son los elementos que se encuentran operando en un momento dado al inicio de su día? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace primero? ¿Cómo se da ánimos a un nivel inconsciente? Primero, por ejemplo, tiene una secuencia de decirse las cosas en un tono grueso
y poderoso de, por ejemplo, yo soy el mejor vendedor del mundo. Y eso tal vez le provoca una buena sensación que le dispara a la acción inmediata. Ese es un ejemplo de una persona que puede ser que eso esté haciendo para poder tener éxito en ventas en ese día en particular. O simplemente, ¿cuáles son esas imágenes? ¿Cuál es el contenido y la estructura de esas imágenes mentales? Después de esas imágenes, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que experimenta en su interior? ¿Qué es lo que opera en el mundo alrededor? ¿Cuáles son esos patrones conscientes? ¿Cómo esto interactúa a nivel inconsciente? ¿Y para qué te puede servir todo esto? Porque precisamente como todos tenemos esos patrones mentales inconscientes, tal vez existe algún ámbito en tu vida que no ha estado funcionando, porque esos patrones inconscientes son lo que determina tu comportamiento a un nivel consciente. En primer lugar, haces todo esto y no te das cuenta, y eso precisamente tiene un impacto en tu realidad consciente. Y al tener un impacto en tu realidad consciente, tiene un impacto en el mundo en el que te rodeas, en las respuestas que consigues del exterior. Las personas que te rodean te perciben de cierta manera porque te comportas de cierta manera y obtienes los resultados que consigues justo porque te haces esos patrones de forma imperceptible. Por tanto, si existe algún ámbito en el que tal vez no ha sido tan funcional, tan efectivo, es porque probablemente haya algo que estés haciendo a un nivel inconsciente que no te das cuenta, precisamente porque es inconsciente. Entonces, cuando acudes a un programador mental, eso se hace consciente, se cambia, se reestructura de una manera que te haga más eficiente y efectivo en ese ámbito en específico. Entonces, precisamente para eso puede servirte. No necesariamente es para personas que estén postradas en el sillón y que estén justo deprimidas porque la vida es injusta o whatever. Esto puede ser para personas que quieren más, que han obtenido un buen resultado, pero que precisamente hay algo que pueden hacer en su mente para poder conseguir todavía más en una secuencia que sea impactante e irresistible para su mente inconsciente. Y eventualmente esto impacta en su comportamiento. Y eventualmente esto impacta a su vez en su realidad. Así que es básicamente una herramienta para alterar tu comportamiento, para alterar tu personalidad y para hacerte una aún mejor, aún más funcional, aún más ganador, aún más efectivo. Así que si quieres saber más, déjame un comentario. ¿Qué te ha parecido este video? ¿Lo has comprendido? Si algo no se ha comprendido con claridad, puedes decírmelo. Por cierto, me faltó un buen para abordar, pero pues quiero dejarlo hasta acá para que no sea muy largo y hacer una introducción breve de este tema. Eventualmente estaremos hablando sobre todo, por ejemplo, de la parte del lenguaje, que es muy poderosa. Así que precisamente déjame tu opinión, déjame un comentario, dale like, dale a compartir. Si quieres saber más información, te dejo abajo una liga de Facebook para poder estar en contacto. Hasta pronto.